Bienvenidos a una nueva edición de ADN Sur TV, en esta oportunidad para continuar analizando algunas de las consecuencias del último temporal ocurrido en Comodoro Rivadavia. Nos acompaña hoy el doctor en Geología José Paredes. José es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia. Doctor Paredes, bienvenido, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué consecuencias transcurridos estos 2 meses del inicio de la catástrofe climática? ¿Cuáles son algunos indicadores que, en base a los trabajos que ustedes han estado haciendo en el plano técnico, podemos empezar a mencionar como conclusiones globales hasta aquí? Bueno, en estos 2 meses un equipo de unas 15 personas más o menos analizó lo que pasó en el temporal y empezó a trabajar en las causas, no solo del temporal desde el punto de vista climático, sino de las implicancias que hubo en el desarrollo de la ciudad. Digamos. En el anegamiento. En el anegamiento, en cuestiones que eran operativas, bastante básicas en el sentido de cómo sacar el agua de la ciudad y cómo evitar, digamos, que se vuelva a producir un relleno de las zonas bajas de la ciudad con sedimento, básicamente. Con 100.000 metros cúbicos, por ejemplo, ocurridos solamente en uno de los barrios, ¿no? Sí, 100.000 metros cúbicos me parece que es incluso un número conservador. Digamos. Bajo. Es un número conservador, sí. En esta tormenta, digamos, el condicionante fundamental y primario han sido las precipitaciones, ¿no? Pero hay 2 condicionantes que son tanto más importantes. Uno de ellos tiene que ver con el relieve que tenemos alrededor de la ciudad. Con lluvias muy intensas en zonas de alto relieve, con mucha pendiente, el agua tiene muy poca capacidad de infiltración, o sea, hay poca posibilidad de infiltrar. Y si esa agua escurre y llega a la ciudad, si uno no busca una forma rápida de hacer que esa agua drene directamente al mar, al desviarse dentro de la ciudad, pierde la carga que transporta y eso deriva en que el sedimento se deposite en la ciudad. O sea que uno de los puntos más importantes para las obras de gran escala que se deben pensar es cómo hacer que eficientemente se saque el agua sin que se desvíe de los colectores naturales, ¿sí? De los pluviales naturales. Ese es uno de los desafíos que queda en el marco de la catástrofe. Exacto. Y por otro lado, desde el punto de vista geológico, nos comentaba que se produjo un fenómeno que en el tiempo es bastante inusual. ¿Cómo es ese indicador? Sí, una de las cosas que queda registrado, digamos, en el terreno, en el paisaje, son las marcas erosivas, o sea, las evidencias de erosión asociadas a algún proceso geológico. El más significativo que ocurrió en la ciudad es la generación de grandes cárcavas, como unos cañadones que incluso están adentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Y un aspecto totalmente inusual ha sido que muchos de esos cañadones se forman en general en las zonas más bajas, donde el agua tiende a generar erosión en las partes bajas de la ciudad. Pero se han reconocido esos procesos erosivos hasta la zona más alta de las cabeceras, ¿sí? En la zona del Cañadón de la Quinta y en otros lugares. Y eso es un rasgo totalmente inusual que pensamos que en parte tiene que ver con la intensidad de la precipitación, que ha generado mucha erosión rápidamente, pero también por el efecto que ha producido el hombre. La deforestación, los caminos, el desarrollo industrial en las cabeceras impactan en la generación de vías de agua de escurrimiento que no son naturales y eso genera erosión y está muy claro, digamos, que en las zonas en las cuales no hay actividad humana, prácticamente a 2 meses el paisaje está muy recuperado. Y donde hay más efecto de actividad producida por el hombre, eso se ha manifestado con mucha más intensidad. Bien. Y los procesos erosivos estos de una magnitud que, me decía, se producen cada 1000 o 2000 años. Sí, ¿Cómo eso es muy esa? difícil bueno, ahora estamos trabajando tratando de cuantificarlo eso, pero en realidad si uno mirara cualquier imagen previa de la tormenta, imagen de Google, cualquier imagen desde el espacio, en cualquiera de las laderas fuera de la ciudad no vería ningún rasgo parecido a los que dejó la tormenta, de la escala que generó la tormenta, y menos en las zonas altas de las redes de drenaje. Eso es algo totalmente fuera de escala, digamos. Es muy difícil de encontrar y no ha quedado preservado en el registro de los últimos miles de años. Se ha potenciado esto entonces, no solo por la intensidad de la lluvia, sino también combinado con
el accionar del hombre en lo que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, con la expansión urbana, con la modificación de cauces naturales. Todo esto va a formar parte de lo que se propone debatir en estas jornadas que se están organizando en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia. Cuéntenos en qué consiste. Exacto. Bueno, uno de los puntos que nosotros como investigadores propusimos desde que terminó la tormenta, concretamente a las autoridades universitarias, es generar un ámbito de discusión para tener un diagnóstico amplio. Indudablemente muchas obras requerían y requieren todavía acciones urgentes, digamos. Pero una planificación a mediano o largo plazo requiere tener muy claro los procesos que ocurrieron durante la tormenta y las causas también, para ver si se pueden efectuar mitigaciones a una escala comparable a los procesos que ocurren. Entonces, un poco el ámbito de discusión pensamos que incluye climatólogos, biólogos, geólogos, gente que tenga experiencia en obras de ingeniería relacionado a cuencas hídricas, que acá prácticamente no hay muchos porque nosotros no tenemos ríos grandes, digamos. Y también muy importante ha sido todo lo que ha pasado en relación al crecimiento de la ciudad por un lado, como un proceso histórico, y a todos los movimientos que han ocurrido dentro de la ciudad en relación a la contención y al trabajo social que se hizo durante la tormenta. Todos esos ámbitos están incluidos en esas jornadas para ser considerados, discutidos y debatidos. Las jornadas, todos por Comodoro, Universidad, Agua y Sociedad, van a ocurrir el 22 y 23 de junio de 2017. La idea es que también de esta mesa de trabajo surjan sugerencias, digamos, de cara al tipo de obras que se requiere a futuro para evitar impactos como el que atravesamos. Sí, la propuesta de obras no es específicamente uno de los ejes centrales de este tipo de reuniones, sino presentar claramente qué tipo de condicionantes se deben pensar a la hora de planificarlas, digamos. Indudablemente después es un tema complejo de distribuciones de presupuestos a escala provincial, nacional, municipal, pero pensamos que desde las diferentes disciplinas se deben poner en valor los conocimientos de cada uno de esos campos para que sean considerados a la hora de tomar esas decisiones. Bien. Y por otro lado se recuperará también la información que se cuenta, ¿no? Hablábamos de los planos que muestran los antiguos cursos, digamos, de drenajes, de cauces naturales de agua, que tal vez una de las recomendaciones sea recuperar esas trazas habituales, históricas, digamos, en la ciudad. Sí, hay muchos mapas viejos de la década del 30 y de ahí para adelante donde se mostraba la posición que tenían las zonas deprimidas dentro de la ciudad, que en ese momento no estaba la ciudad, y la ubicación de los cañadones, que después se fue poblando, se fue construyendo y se fueron haciendo obras de drenaje que claramente han quedado muy chicas, digamos, en relación a las precipitaciones que están ocurriendo. Si bien esta precipitación ha sido extraordinaria, un aspecto que es muy importante es que recordemos que desde el 2010 en adelante, cada vez que llueven 30 o 40 milímetros tenemos problemas grandes en la ciudad. Y si uno mira los trenes de precipitación, o sea, cuánto ha llovido por día, cada 3 años hay una lluvia grande en Comodoro. Si uno mira 2005, 2008, 2011, etc., la tendencia es que cada vez llueve menor cantidad de milímetros por día, en esas lluvias intensas. Sin embargo, los problemas son cada vez más grandes. Entonces esa es una tendencia que uno pensaría que en el tiempo, salvo esta que es una lluvia extraordinaria, uno debería pensar, bueno, no debería haber problemas cada vez mayores. Sin embargo, indudablemente el problema es muy complejo, es un ecosistema que está en desequilibrio y que está respondiendo de la manera que puede, digamos, ¿sí? O sea que un poco también la idea de la jornada es discutir desde varios campos disciplinares diferentes las causas de este tipo de problemas. Es decir, que lo que muestra, digamos, la secuencia histórica de esta última década y media es que en estos fenómenos de lluvia van disminuyendo en cuanto a cantidad de agua, pero sin embargo el problema crece inversamente proporcional. Los problemas son mayores porque la cantidad de agua que cae en menor tiempo. Ajá. O sea, caen menos cantidad de milímetros acumulados, pero caen en periodos más breves. Concentrados. Y eso hace que la capacidad erosiva del agua sea mayor. Y entonces traslada más sedimento a la ciudad, traslada agua de manera más rápida. Y bueno, indudablemente hay que replantear la forma de sacar rápido el agua de la ciudad y evitar que llegue sedimento. Por ejemplo, un tema en análisis,
para poner un ejemplo concreto, no quiero decir que esto sea lo que se tenga que hacer o que ya esté definido, pero hablábamos de los cauces antiguos, tradicionales, y un ejemplo claro es el desagüe que va por Avenida Roca, que históricamente iba más cerca de Avenida Polonia. Tal vez habrá que estudiar si no conviene volver a esa traza natural, bueno, ¿no? Esos temas son de planeamiento y requieren, obviamente, obras ya a esta altura de mitigación, digamos. Pero claramente, si uno mira los mapas viejos y la topografía actual, está muy modificada la traza del desagüe. Al llegar al desvío que va por Lisandro de la Torre y toma Roca el agua, hace un diseño muy caprichoso el agua. Hay que recordar que el agua en las épocas de tormenta va cada vez a mayor velocidad, y si uno la desvía en una dirección importante, eso es imposible que el agua siga el cauce que se pretende, digamos. Y el otro tema, por ejemplo, revisando información planimétrica, es en la zona de las 1008. Obviamente la zona de las 1008 y lo que es el Juan 23 yendo hacia el norte, eran una depresión, digamos, ¿sí? Y lo va a seguir siendo porque actualmente es una zona deprimida. O sea que hay que pensar alguna alternativa para sacar el agua en el caso de que vuelva a ocurrir, quizás por la Avenida Chile, digamos, como una alternativa a que... Porque además en esa zona juega también en contra toda la erosión que ha habido por la acción del hombre, digamos, los asentamientos en los cerros que circundan la zona. La desvegetación. Sí, entre eso y el hecho de que el agua, una vez que cae, el agua llega a la ciudad, como casi toda la ciudad está asfaltada, no hay posibilidad de que infiltre nada en el suelo. O sea que todo el agua tiende a concentrarse aguas abajo, aumentando la cantidad de agua. O sea que hay que buscar la forma más eficiente de sacarla antes de que empiece a ir por las calles de manera sinuosa, porque ahí deposita todo el sedimento, no hay manera de... Con los cerros tenemos que estar atentos también. Usted había observado un movimiento en el Cerro Vitó en su momento, ocurrido ahí en los primeros días. ¿Qué indicadores tendríamos que tener en cuenta? Bueno, los movimientos gravitacionales como esos son más o menos predecibles, pero no se sabe exactamente en qué momento. Ahora, por ejemplo, en el desvío del camino que va por el camino alternativo entre el kilómetro 3 y la ciudad, el Camino del Centenario. El Camino del Centenario también hace mucho tiempo que se ve que se está deslizando lentamente, va modificando la traza de la ruta, y ese requiere algún tipo de obra, claramente, porque en cualquier momento se va a terminar de mover ese. Y los otros movimientos, bueno, hay mapas de pendientes, hay mapas de lugares donde es más vulnerable a que ocurran ese tipo de procesos. Eso se hizo en una carta de riesgo que hizo la universidad en la década del 90 para la municipalidad. Hay lugares donde están indicadas que son zonas en las que pueden ocurrir este tipo de procesos. Es mucha información que ya está hecha. Y hay que volver a ponerla en valor y actualizarla a la luz de los nuevos Pero está procesos. Mapeado, digamos, las zonas de riesgos geológicos en distintos cerros, en distintas formaciones. Y también las zonas que son zonas en las que es más fácil producir viviendas, emplazamientos habitacionales, zonas de exclusión, zonas en las que no es conveniente hacer obras. Hay cartografía hecha con uso para la ciudad. Lo que pasa es que la dinámica de crecimiento a veces supera muchas planificaciones que se hacen, digamos. Entonces esto aparentemente es lo que ha pasado en muchos lugares en los que el control del Estado se pierde porque digamos, se crece de manera bastante desorganizada. Bien. Temas que seguramente será interesante para profundizar en estas jornadas. José, muchas gracias por la invitación, Rob. Hemos conversado con el doctor en Geología, José Paredes. Hasta la próxima edición. Muchas gracias.